Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. La semana pasada dejamos el episodio a la mitad porque nos pusimos a hablar de la historia de esos dos testamentos de Amalia Heredia y yo creo que era necesario que lo contásemos. Sí, que si no la en todo el gente iba a episodio. terminar un poco loca. Sí, totalmente. No, pero necesitamos ese contexto para entender un poco cuál es esa diferencia entre los Larios, los Heredia y conocer también qué es lo que ocurrió en esa familia, los Heredia en este caso, para que perdieran todo ese patrimonio, que en definitiva era un patrimonio de un valor incalculable. Sí, efectivamente. Hoy vamos a seguir por el segundo testamento de Amalia, donde ya se ve claramente pues cómo esa ruina es una sombra de la que no va a poder escapar. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Y la situación cambia en apenas 2 años, porque si decimos que había llegado hasta ahí ese testamento de 1896, el de 1898 no es solo que se vea como todo se ha caído, sino que el tono en el que escribe también de su propio puño y letra Amalia Heredia es completamente distinto. Lo hace de una manera ya derrotada. Sí, una mujer vencida como por las circunstancias. En ese testamento ya se habla directamente de suspensión de pagos, es decir, la situación era dramática y bueno, y en ese testamento admite que ya la situación es cada vez más falta de recursos y temo vayamos pronto a una suspensión de pagos. Y hasta que a mi muerte sea preferible para mis hijas no aceptar la herencia que pueda dejarle. Es decir, ya ella, porque tú ya sabes que al aceptar una herencia tienes que aceptar los pros y los contras, es decir, los activos y las deudas, ¿no? Y añade, las pocas fincas que me quedan, de las que me dejaran mis padres, deseo vender para seguir pagando lo que pueda. Y todas esas consideraciones me hacen desistir de los donativos y recuerdos que instituía en mi anterior testamento de hace 2 años, que dejo aquí para que mis hijas vean que las he tenido presente a todas. Es decir, aquí hay un tema importante porque un testamento, o sea, el testamento de 1898 anula al anterior. 96, pero claro. Amalia quiere dejar ese testamento de 1896 para que vean que se ha acordado de todo y cada uno, para que después, bueno, pues no hubiera esa suspicacia, más allá de que lo gordo, y si me permite decirlo así, se lo deja Amalia y a Francisco Silvela, ¿no? Entonces, ella añade ese otro testamento pues para que vea que a pesar de que ya no puede repartir nada más, o sea, decir que no les va a llegar a la mayoría, ni cubiertos de plata, ni nada, porque lo vendieron todo, que por lo menos que se acordó de ella, sobre todo de las hijas. Amalia estuvo muy unida siempre a sus hijas. En definitiva, a Amalia, a Isabel, a Concepción y a María, sí. Esa manera, digamos, también de entender que el papel de la mujer iba a cambiar y como sí, ella que el lo había matriarcado al cambiado, final yo creo que es lo sí, que sí, mantiene el pulso del legado, ¿no? Seguramente quien nos está escuchando esté pensando que con la cantidad de dinero que debería manejar tanto por la parte de los Heredia como de los Loring, ¿cómo pudieron llegar hasta ese punto? Y comentabas tú precisamente en ese artículo, que como siempre dejamos en las notas del podcast, que hay una inversión en una mina en el que ellos buscan pues recuperar el poder que llegó a tener la industria metalúrgica. Entiendo que ahí también hay un punto nostálgico, un punto de referencia a lo que llegó a hacer su padre en esa industria, en el que pues no llega a buen puerto. O sea, ellos meten allí dinero o hacen una inversión importante que no conseguían en definitiva recuperar. Pues sí, efectivamente, ellos se siguen muy vinculados al negocio de la metalurgia, que fue con el gran negocio que Manuel Agustín Heredia amasó su enorme fortuna y se convirtió en el primer capitalista de España, pero ya al final el tema de la siderurgia entró profundamente en crisis, Curro, y eso ya lo vio Manuel Agustín Heredia. Es decir, él ya cuando murió ya sabía que su fundiciones, la de la Concepción en Marbella y la de la Constancia aquí en Málaga, tenían serios problemas. Él tenía el negocio muy bien montado porque entre las dos, como en uno se colaba el hierro, en otro se fraguaba y desde ahí exportaba. ¿Qué ocurre? Pues que las materias primas cada vez son más caras. Eso, bueno, hoy lo entendemos perfectamente, ¿no? Cada vez las materias primas son más caras y además empieza pues la competencia feroz por parte de los altos hornos, ¿no? Del País Vasco. Y llega ya un momento en que no compensa eso. Entonces Amalia y Jorge, que también se habían vinculado mucho a todo ese tema de las minas, de la siderurgia y tal, pues parece que invirtieron
una enorme cantidad de dinero en las minas de carbón de Belmez y Espinel, en Córdoba. Y en concreto lo que querían hacer era crear un ramal que permitiera conectar las minas de Córdoba a través de ferrocarril. Y entonces también querían así solucionar, dice Eva Ramón Frendo en su artículo, buscaban así solucionar los problemas de la industria metalúrgica malagueña, es decir, que esos problemas ya existían. Uh-huh. Y a lo mejor en una operación muy arriesgada para tratar de darle la última oportunidad a esa industria siderúrgica que había supuesto tanto en la Málaga del 19, pues terminaron de perder su dinero y su legado. Absolutamente. En ese testamento, como decimos, Amalia está totalmente derrotada y yo creo que se nota muy bien en la manera que tiene de escribir y de describir su situación. El ánimo es devastador. Eso es, exactamente. Hay algunos ejemplos que tú recoges también en ese artículo que yo creo que son muy llamativos. Sí, pues mira, ella habla en concreto dice, al escribir este testamento estoy en la mayor amargura. En otro extracto, por ejemplo, dice que tiene el alma traspasada de angustias. Es que una cosa... Entonces, la pobre Amalia tenía las deudas, tenía la enfermedad de Jorge. Jorge todavía no había muerto, moriría un año después, moriría en 1900 por ese ataque de hemiplegia. El asesinato de su hijo Manuel, que ya había muerto. Y el saber que no iban a llevar los hijos que quedaban esa vida acomodada le generaba una auténtica angustia. A todo esto, la finca familiar de la Concepción ya estaba hipotecada. Si arrancábamos el testamento diciendo que ella admite sin ambajes que está en una situación de suspensión de pago, la finca ya se la tuvo que hipotecar al marqués de Vallejo por 100.000 pesetas. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es cierto que el marqués de Vallejo era amigo de la familia y como que habían hecho ahí una operación, no de amigos, vaya, una operación completamente legal, pero que era un apoyo, él un poco había ido también a salvar el patrimonio de sus amigos. Pero, hombre, es que 100.000 pesetas de la época era una cosa absolutamente estratosférica. Totalmente. Aquí habla incluso Amalia Heredia en este testamento, que como decimos es de 1898, de cómo quiere ser enterrada. Es decir, yo creo que ella tenía una preocupación bastante grande por saber por su hora ya de la muerte. Exactamente, por su hora de la muerte y que no llegase antes, como decimos, de la de su marido, porque yo creo que ella sabía que era ella quien llevaba ese peso de la familia. Y habla de cómo le gustaría ser enterrada y cómo efectivamente a día de hoy ha sido y donde permanecen sus restos. Pues sí, mira, ella pide exactamente en su testamento: es mi voluntad que sea enterrada muy pobremente, sin una flor y a deshora, en el panteón mío y el de la familia Heredia, al lado de mi esposo, si es posible. Aquí hay que poner un poco de contexto. El lugar elegido finalmente por Amalia fue el cementerio de San Miguel. Uh-huh. El cementerio de San Miguel, hemos hablado muchas veces que anexo a la capilla está el espectacular panteón del gran Manuel Agustín Heredia con su mujer Isabel Livermore Salas, y a ambos lados de ese monumento está Manuel Heredia Livermore, que era el marido de Trinidad Grun, que se suicidó al poco de casarse con Trinidad Grun, y al otro lado Tomás Heredia, que fue el continuador de la saga, y con su mujer, con Julia Grun, hermana de Trinidad. Y después hay otro panteón de los Heredia donde está enterrado, pues el resto de los miembros de la familia Heredia. Y ahí era donde se quería enterrar Amalia Heredia con su marido, con Jorge Loring. Ella se planteó, y se recoge muy bien en el testamento, pero no lo recojo en el artículo, ser enterrada también en el Colegio de la Asunción. Anda. En la capilla del Colegio de la Asunción. Porque también hemos contado que Amalia, entre otras muchísimas cosas que hizo en su vida, ella fue la fundadora del Colegio de la Asunción, que al principio no estaba donde hoy todos los conocemos, al principio estaba en calle Barcenilla. ¿Por qué? Bueno, aquí por recordar ese dato, ¿no? Porque a Amalia le quedaba la profunda tristeza de cuando ella era niña de haber perdido a 2 hermanas en internados extranjeros, ¿no? Antiguamente, sí. Pues a las señoritas se las mandaba a estudiar fuera, para nada, porque luego realmente quedaban relegadas a la casa, pero bueno, para que tuvieran algo de cultura. Y entonces 2 hermanas de Amalia, 2 hijas de Isabel Livermore Sala y de Manuel Agustín Heredia, murieron en el extranjero. Aquello a Amalia le generó una profundo... yo creo que marcó su infancia, y ella pues llegó a fundar el Colegio de la Asunción precisamente para que sus hijas no tuvieran que pasar por eso. A ella le espantaba que sus hijas se tuvieran que ir al extranjero, que ocurriera algo. Es que hoy en día, primero, ni las distancias son las que son, ni los estados de salud tampoco son los que son. Y entonces las hijas de Amalia Heredia y de Jorge Loring fueron las primeras alumnas del Colegio de la Asunción. Y además, la mejor amiga de toda la vida de Amalia fue la fundadora, la madre superiora del colegio. Entonces ella se planteó
el ser enterrada en Claro. en su colegio. Exactamente, su apuesta personal, por decirlo así, ¿no? Claro. De formación para su hija. Claro, porque además allí también probablemente estaba enterrado alguno de los hijos, porque yo te he hablado de los hijos vivos de los 9 que tuvieron. Manuel sí que murió claramente asesinado cuando ya era una persona adulta, pero después a otros hijos los perdió pequeños. Y parece que algunos de esos hijos pequeños estaban enterrados en el Colegio de la Asunción. Curioso. Pero finalmente, bueno, Amalia pues toma la decisión o se decide, o el hecho es que así ocurrió, que Amalia está enterrada en el cementerio de San Miguel con su esposo, con Jorge Loring. Que, por cierto, hace poco el Panteón de los Heredia lo ha restaurado la familia, todos los descendientes de los Heredia. Así que desde aquí un bravo enorme, porque eso es lo que realmente necesitamos. Un motivo más A para ver si se visitarlo le diera también. un repasito por parte de los descendientes de la familia al Panteón de los Larios, Totalmente. que necesita un buen lavado de cara. Y bueno, y según hemos contado aquí al principio del anterior podcast, los Larios sí que Son mantuvieron los que deben, ese legado. Es exactamente, decir, los que tienen- no tienen excusa, por decirlo Sí, así. sí, los cementerios históricos hay que cuidarlos porque al final son los que nos regalan todas estas historias, Curro. Amalia finalmente moriría en 1902, como he dicho. ¿Tiempo? ¿Cómo vamos? 38. Vamos ya a ir cerrando, ¿no? Sí, pero el 38 Va, partir no de la vamos a mitad, hacer que sean- dos. sí, hacemos dos, que sean Sí, 19 o 20 y ¿te pocos. parece? Sí, de sobra, Venga. vamos, por eso digo. Ok, Sigo, ¿vale? venga. Amalia moriría en 1902, Jorge lo hizo en 1900, y apenas 10 años después de esa muerte de Amalia Heredia, su hija Amalia se ve obligada a vender la finca de la Concepción y, bueno, se produce ya esa consumación de lo que ya se preveía, ¿no? Esa pérdida por parte de los Heredia de ese patrimonio de un valor incalculable, sobre todo a nivel emocional, entiendo. Sí, sí, efectivamente. Ellos, Amalia Heredia, Amalia Loring y su marido Francisco Silvela intentaron por todos los medios mantener el legado familiar en manos de los Heredia, pero fue imposible. Y entonces a los 10 años de la muerte de Amalia, pues se produjo la venta de la finca. En concreto se la vendieron en 1911 a Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta, que era un matrimonio de Bilbao también muy mecenas, muy enamorado de la cultura, que la amplió los jardines, la amplió muchísimo. Yo, de hecho, si no creo recordar mal, toda la parte de la Concepción que se ha convertido al final en el símbolo del parque, que es toda la parte del mirador, esa parte no existía. O sea, es decir, esa parte no es de los Loring Heredia, esa parte es de los Echevarrieta. Pues, además, no sé si Blanca fue la que contó. Blanca no lo contó, Que efectivamente. precisamente la finca llegó a ello en unas condiciones un poco deplorables y que la vegetación se pudo salvar porque esa falta de cuidado hizo que se creara una especie de cúpula vegetal Que se protegiera, en definitiva. que, claro, que al final terminó de proteger muchas especies de la finca. Pero claro, tú imagínate, al final, la finca que tenía las tierras anexas y con las que ya no era posible mantenerla, pues la finca estaba en franca decadencia. Y entonces, como te digo, se vende a este matrimonio, a Rafael Echevarría y a Amalia Echevarrieta. Y bueno, después el matrimonio fallece y queda ya en manos de la familia. Y ahí hay una franca decadencia de la finca de la Concepción hasta los años 60, ¿no? Eso Que- es. Mm. Pero en Que definitiva, es una pena. el hecho de que la familia Echevarrieta se hiciera cargo de la finca de la Concepción fue algo positivo también. Y de hecho, Sí, quien fue algo visita a día de positivo hoy porque la- le devolvió el esplendor. Es decir, ellos rehabilitaron el palacete, Eso es. rehabilitaron toda la parte del cenador, el cenador que todo el mundo lo conoce, que es lo que se llena de glicinias, que es un absoluto espectáculo. Está viendo el palacio de frente, lo que está a mano izquierda, que además el cenador fue forjado en la siderurgia de los Heredia. Era una de las joyas de la corona, de la Concepción. Y bueno, ellos incorporan muchísimas más especies botánicas y, como te digo, amplían muchísimo los márgenes de la finca como una finca botánica y de recreo. Y sobre todo esa parte del mirador, que de hecho es el símbolo de la finca de la de la Concepción. finca, eso es. Durante unos 50 años ese jardín botánico va perdiendo peso y finalmente en 1990 es recuperado por el Ayuntamiento de Málaga y hoy lo tenemos en un perfecto estado y en una manera perfecta Por para 600 visitarlo. millones de pesetas lo compra el Ayuntamiento de Málaga, pero bueno, yo creo que fue una buena inversión Sí, sí. porque al final, bueno, pues el Jardín de la Concepción queda pues como ese escenario absolutamente brillante de una época que conserva su sabor,
se conserva perfectamente el sabor en el jardín y en el palacio, pero que también ha evolucionado con los tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora el Jardín de la Concepción es un lugar mágico donde se puede ir a pasear en todas las épocas del año. Yo recuerdo un paseo inolvidable por los Jardines de la Concepción lloviendo, Curro. Que, bueno, en Málaga eso es una cosa impensable, porque en cuanto llueve ya, como no podemos hacer nada, pero lo recuerdo como algo mágico. No es para menos, porque de verdad que merece mucho la pena. Si alguien todavía no lo ha visitado, que lo haga, porque es algo que tenemos y después, desde hace 2 años, tenemos pues el espectáculo navideño también en los Jardines de la Concepción. Hacen muchísimos talleres botánicos para niños. Yo desde aquí lo recomiendo. Hacen visitas para adultos, visitas guiadas fabulosas. Y bueno, y también está abierto para celebraciones. Es decir, tú puedes alquilar la finca de la Concepción para una boda, para cualquier evento, y bueno, por supuesto tienes que pasar por caja, porque había que amortizar esos 600 millones de pesetas, pero al final eso te hace sentir, Curro, que bueno, que también es en parte tuyo, ¿no? Sí. Si eres capaz de pagar ese alquiler, pues también es en parte tuyo. Parte de la historia. Y sobre todo una parte fundamental de la ciudad, que yo creo que si la pobre Amalia hoy levantara la cabeza, yo creo que ella murió con la certeza de que la Concepción se escapaba también. Cómo se escapó el Palacete de Madrid, cómo se escapó la Casa de Hoyo de Espartero y cómo se terminó de escapar todo, absolutamente todo. Cuadros, es que, Curro, todo, la Ley Flavia Malacitana. Pero yo creo que era como su última tabla salvavidas emocional era la finca de la Concepción, y tampoco pudo ser. Totalmente. Esa es la historia de por qué quizás los Heredia a día de hoy para el malagueño de a pie no tienen el mismo renombre, no suena igual que los Larios. Y estos son los motivos realmente, el hecho de una gestión que pudo ser mejor, pero desde luego una persona y un matrimonio, en este caso el de Amalia y Jorge, preocupado por Málaga. Después vamos a ver, después hay otra parte de la familia, por ejemplo, yo leí en las memorias de María Pía Heredia, que fue descendiente de los Heredia, por ejemplo, los quebraderos de cabeza de Tomás Heredia Livermore, que fue el varón que quedó vivo después del suicidio de Manuel, que era el que estaba llamado a heredar de todos los negocios de su padre, el quebradero de cabeza de Tomás y es decir, la insistencia hacia los miembros de su familia de que, por favor, de que vigilaran los gastos. Totalmente. Eso lo he leído yo en las memorias de María Pía Heredia, que son además súper conocidas. Y ella es la que cuenta el detalle ese de que cuando los Heredia también, otra parte de los Heredia, se tienen que ir de su palacete de la Alameda, de uno de los grandes palacetes de la Alameda, piden por favor que se abra una especie de butrón, de agujero, para que la gente no viera salir los muebles de la puerta principal de los Heredia, sino de la puerta de al lado. Es decir, al final todo eso era importante. Sí, es simbólico. Al final todo eso era importante, y al final, bueno, pues la ruina que ya empezó a vislumbrarse con Manuel Agustín Heredia, que yo creo que él ya murió sabiendo que algo no iba a ir bien, pues al final la heredaron, esa caída hacia abajo la terminaron de heredar sus hijos, Tomás por un lado y Amalia, de la que hemos hablado en estos 2 capítulos, porque es que hemos tenido la enorme suerte de conocerlo de primerísima mano a través de sus 2 testamentos. Eso es una historia triste, pero yo creo que también necesaria, que pone en valor toda esa recuperación que ha hecho el ayuntamiento también, en este caso con el Jardín Botánico de la Concepción. Así que yo creo que ha merecido la pena contarla también. Este paseo, además, de verdad ha sido muy agradable. Hemos ido por Calle Larios, la Alameda, la finca de la Concepción. Y a mí me han encantado estos 2 capítulos, Curro. Totalmente, Ana, pues yo solo puedo darte las gracias. Nos vamos a escuchar la semana que viene para contar más historias de Málaga. Yo te doy las gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.